Ahora sí viene este tema de React con Python. ¿Qué significa eso? Estamos ante el futuro en donde React está siendo referenciado por el mismo Python. Pues parece ser que sí, ¿eh? Resulta y acontece que hay un repositorio aquí en GitHub que se hizo popular esta semana porque este proyecto consiste en tener una librería, obviamente en Python, que permita a los desarrolladores crear componentes sin la necesidad de utilizar JavaScript, ¿no? Aquí lo dice el mismo proyecto, dice React Py, que es como se llama este proyecto. Las interfaces son hechas por componentes que lucen y se comportan similar a lo que se encuentra en React.js. Diseñados con la simplicidad en mente, React Py puede ser usado por esos que sin ninguna experiencia en desarrollo web puedan sacarle provecho, ¿no? A lo que necesitan. Realmente la documentación aquí, bueno, ahorita vamos a ver la documentación, pero en el README no me dice mucho. Es decir, por ejemplo, aquí está un pedacito de código de cómo podrías crear tu componente. Aquí tiene sus decoradores. Y creas, pues sí, es una función, ¿no? Un hello world. Regresas un html.h1. Hello world. O sea, digamos que así que digas, uff, se parece un chorro a React. O sea, tampoco, ¿no? O sea, sí utiliza componentes basados en funciones. Pero, por ejemplo, aquí estamos utilizando, o sea, digamos, aquí no existe JSX, ¿no? Entonces, por lo tanto, la sintaxis parecida a React, pues tampoco es mucha, ¿no? Mira, aquí creo que vamos a ver si aquí hay más documentación. Sí, aquí hay más documentación, ¿no? Este es el ejemplo que vimos. Aquí puedes ver el resultado. Hello World. Yo lo que creo es que, obviamente, mira, por ejemplo, aquí está otro. Aquí define un conjunto de datos, ¿no? Y lo regresa. Igual este es un componente. Regresa un UL, ok. Y luego en el to-do list tienes aquí tu arreglo de datos. Y regresas un section con el H1 y data list. O sea, digamos, este es el core de. Se parece mucho al core de React. Como cuando quieres definir componentes, pero sin usar JSX, ¿no? Lo cual, o sea, pues sí es una forma alternativa. Pero la verdad es que siento que no es muy escalable. Es decir, ustedes vean este código. Y la verdad es que no siento que sea nada estético. O sea, nada legible. Creo yo, ¿no? Digo, de que funcione, obviamente va a funcionar. Pero yo siento que a primera vista esto es difícil de leer. Ahora imagínate que creas una superestructura HTML. Tendrías que estar anidando muchísimo. Pero así muchísimo. Entonces, sí está bien, creo que el concepto se entiende que es una sintaxis estilo, o más bien componentes estilo React, pero adecuados a lo que tenemos con Python, ¿no? Pero creo que sí, no es exactamente como lo estuviéramos pensando, ¿no? Creo que sí está un poco, o sea, yo preferiría mejor con un string que me imprimas la información y listo. Ahora, esta parte yo me imagino que esto es server side, es decir, no existe como tal la forma de que React Py te compile el componente directamente en el cliente. Aunque ya vimos que existe PyScript, ¿no? Que es como una forma de tener Python del lado del cliente. Aquí esto es server-side rendering. ¿Qué quiere decir? Que al final, digamos que esta librería lo que toma es esta sintaxis y te la transforma a etiquetas HTML que al final se mandan como texto plano pues sí, al cliente y allá ya se renderiza el HTML normal. Aquí lo podríamos ver, por ejemplo, en el resultado. O sea, me tiene que salir la estructura tal cual, ¿no? Aquí está el H1, el UL y cada uno de los LIs. Entonces, digamos que al final no le agrega mucha. O
sea, no le agrega complejidad, simplemente un transpilador, ¿no? Agarra la sintaxis, la transpila y la convierte en elementos HTML. O sea, está interesante el concepto, pero de nuevo, yo siento que esto no es tan escalable por ese pequeñito problema. Por ejemplo, lo que me decían de Liveware, ¿no? Vamos a ver. Liveware utiliza el mismo concepto de tener componentes, pero si no me equivoco, ellos sí lo colocan, o sea, sí te dejan crear los componentes como los conocemos, ¿no? A la forma del JSX. Aquí está, por ejemplo, Liveware Counter. O sea, tú defines la lógica, ¿no? Y al final tienes un archivo en donde, digamos que ahí creas tu componente a nivel de HTML y lo único que haces es referenciarlo para crear tu componente. Mira, rendering components, ¿no? Aquí está. Entonces, esta creo que es una sintaxis todavía un poquito más amigable, pero creo que sí se la volaron un poco en esta parte, ¿no? Es decir, ¿what? Qué flojera tener que andar escribiendo esto cuando obviamente podrías escribirlo de una forma mucho más sencilla. Pues sí, como lo tenemos en React. Pero en fin, esa es la parte de React Py. No sé si hay aquí algún developer que utilice Python a nivel de web. ¿Cómo ve esto, Interesante, extraño. No lo sé, no lo sé.